Salazar, decano regional Lima, del arquitecto José Antonio Vargas Vía, vicedecano regional, y de la arquitecta Nelly Gabriela Barquero Calderón, directora regional de Economía y Finanzas, les damos una cordial bienvenida a esta charla técnica gratuita. Queremos expresar un agradecimiento especial al ingeniero Luis Enrique Espinola Carranza, ingeniero civil especialista en ingeniería estructural, con más de 30 años de experiencia en proyectos de infraestructura esencial con protección sísmica. El ingeniero Espinola destaca por su amplia trayectoria en el diseño y ejecución de proyectos hospitalarios a nivel nacional e internacional. Actualmente se desempeña como gerente general de Ingeniería Sísmica SAC, empresa líder en diseño estructural, evaluación y reforzamiento de infraestructura existente. De igual manera, agradecemos a todos ustedes, arquitectos, ingenieros y profesionales de distintas especialidades, por acompañarnos esta noche. Su participación refleja el interés común por fortalecer nuestras capacidades técnicas y contribuir al desarrollo seguro de nuestras edificaciones y de nuestras ciudades. Con este marco, damos inicio a la sesión y le cedemos la palabra a nuestro expositor. Bienvenidos. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias por la presentación. Bueno, al público en general, los arquitectos, ingenieros y otros profesionales, en realidad este tema es un tema que involucra a todos. Voy a dar inicio a ver, ya. Protege tu edificación existente ante sismos. Es un tema que en realidad no se ha hablado mucho, hablamos bastante y seguimos hablando sobre las nuevas edificaciones, y en este caso los hospitales. Claro, porque los hospitales, al ser edificaciones esenciales, requieren una protección sísmica, ¿no? ¿Y para qué? Justamente para que los hospitales, a la acción de un sismo, funcionen durante y después de un terremoto. Esto fue una exigencia, podríamos decir, de la OMS en el año 2010, donde involucró a todos los países que involucran al Círculo de Fuego, que está, como lo ven aquí en pantalla, para sacar una alternativa o una mejora en el diseño para que los hospitales tengan funcionalidad continua, ¿no? O sea, los hospitales, después de ocurrir un sismo severo, pueda seguir funcionando durante y después del terremoto. Y de esa forma, las personas pueden llevar a sus heridos y puedan ser atendidos inmediatamente. Últimamente, el terremoto de 2017 de México, se vio que no estaban preparados en ese aspecto, que tuvieron que salir después del terremoto, tuvieron que salir a carpas los pacientes, ¿no? Y eso es un peligro latente, porque hay muchos pacientes que no los puede sacar porque están conectados a la electricidad, a sus monitores, y se mueren. Entonces, ahí México está viendo también la opción de diseñar sus hospitales con protección sísmica. Ellos no tienen el decreto supremo que tenemos nosotros, que a partir del año 2014 hay una obligación a usar protección sísmica de base a los hospitales. Como ven, nosotros tenemos un silencio sísmico del año 1746, que hasta la fecha ya son 279 años de silencio sísmico. Y esa es una preocupación no solamente nacional, internacional, ¿no? Y Chile también está en el mismo problema. Vamos a... ¿Qué le pasa? Ahora sí. Vamos a ver los aspectos sismológicos de una forma muy tangencial. Todos sabemos que los terremotos son fenómenos naturales y que ocasionan cuantiosos daños materiales y ponen en alto riesgo las vidas humanas. Justamente ese es el problema. Por eso que en la década del 70 se creó el método de ductilidad,
que tenía como filosofía y objetivo salvar las vidas humanas, conservar las vidas humanas, que las fallas que sucedían hasta ese momento eran fallas frágiles, y que las edificaciones, hospitales, edificios caían como un castillo de naipes y mataba a mucha gente. Entonces, el método de utilidad que se creó en la Universidad de Berkeley fue un método que tenía un propósito, de que te salvaba del colapso, de falla frágil, y te podía, solamente admitía la falla dúctil, pero esa falla dúctil produce daño, pero no al punto de que la estructura colapse totalmente, ¿no? En la actualidad, como lo dice ahí, existen métodos y sistemas que no solamente ahora protegen las vidas humanas, sino además protegen los contenidos, el equipamiento médico. Porque el equipamiento médico parecerá mentira que ahí se cuesta más que la obra civil, ¿no? Y lo otro es controlar el nivel de daño que estaría expuesta a la infraestructura, con el propósito de tener funcionalidad continua después de un terremoto severo. Ustedes saben que el IGP, el Instituto Geofísico del Perú, está manifestando que el sismo que puede haber en cualquier momento o en el futuro cercano es arriba del 8.5. Hay también preocupación a nivel internacional, y ahora van a ver un video que que habla sobre esta fosa que compromete Perú y Chile, que fue descubierta no hace mucho tiempo, una fosa muy profunda, y nos están alertando. En este video, que demora, bueno, lo he recortado porque es un video de más de 60 minutos, pero es muy ilustrativo para comenzar a entender lo que nos pasaría, y hay que ponernos a buen recaudo, no solamente en nuestra infraestructura, sino cómo también comportarnos al respecto. ¿Qué nos dice este conjunto de eventos sobre el comportamiento de la falla? Primero, que el margen produce sismos extremos porque el mecanismo, subducción con alto acoplamiento, lo permite y, de hecho, lo favorece. Segundo, que las rupturas no siempre son limpiadoras. Pueden segmentarse, dejar islas de tensión entre zonas que sí deslizaron y, por tanto, aumentar la probabilidad de una ruptura posterior en esos bloques remanentes. Tercero, que el registro histórico incluye silencios largos en ciertos tramos del borde continental, silencios que no significan seguridad, sino acumulación. En otras palabras, que un gran sismo en un lugar no apaga el resto del margen. A veces lo empuja un paso más hacia su propio umbral. La dimensión global del 9.5 de 1960 ilustra otra verdad. Los impactos no respetan fronteras. Un tsunami que sale de la costa chilena puede afectar a Perú horas antes de tocar Hawái, puede dejar daños en Ecuador y Colombia en trayectos cortos y luego cruzar el Pacífico y llegar a Japón con suficiente energía como para inundar puertos y golpear infraestructuras costeras. Los sistemas modernos de alerta han mejorado y hoy existen centros de monitoreo que emiten avisos, pero el reloj físico es implacable. Las ciudades más cercanas a la ruptura tienen minutos, no horas. Y eso hace que el aprendizaje de 1960 no sea un capítulo cerrado, sino un manual de urgencia que hay que releer antes de cada temporada de calma. En Perú, el recuerdo de 2001 permanece en las calles de Arequipa y en las comunidades del litoral sur, edificios de albañilería no reforzada, avenidas con suelo que amplifica, zonas costeras expuestas. En Chile, 2010 dejó cicatrices y también mejoras, códigos de construcción más exigentes, educación pública, simulacros, cultura de evacuación ante tsunamis. Pero incluso con avances, los eventos demostraron que la resiliencia tiene límites cuando la duración de la sacudida supera el minuto y el territorio afectado abarca cientos de kilómetros. En ambos países, como todo el margen, el riesgo es sistémico, depende de la geología, pero también de la planificación urbana, la calidad constructiva
y la respuesta social. ¿Por qué decimos que 1960, 2001, 2010 y 2014 solo muestran fragmentos del verdadero poder de la falla? Porque cada uno rompió una porción del contacto entre placas, no toda la interfaz. Porque la energía liberada en una zona no borra la tensión en otra, y porque el potencial máximo del sistema, lo ya observado en 1960, ocurre cuando la ruptura se propaga a lo largo de grandes longitudes, con deslizamientos de varios metros y desplazamientos verticales del fondo marino capaces de impulsar trenes de olas de escala oceánica. En la práctica, esto significa que el techo del peligro no lo define un 8,2 ni un 8,4. Lo define la capacidad del margen de alcanzar magnitudes en el rango 9. Y la historia ya demostró que puede hacer. También hay una lección de lectura fina. Los sismos grandes pueden reconfigurar el reparto de esfuerzos en los tramos vecinos. No es que un terremoto cause el siguiente de manera inmediata y necesaria, pero sí puede acercar a sus umbrales a segmentos contiguos que estaban bloqueados. Es el concepto de transferencia de estrés. Tras una ruptura, algunas zonas quedan más lejos del colapso y otras más cerca. A la escala de décadas, ese efecto importa, y en un margen largo como el peruano-chileno, con varias zonas que han permanecido relativamente silenciosas durante siglos, la cartografía de esas tensiones es la pieza que falta para anticipar dónde podría ocurrir el próximo gran salto. Si el pasado es un espejo, lo que vemos en él es contundente. Este sistema ya produjo el mayor terremoto medido. Ya demostró que puede generar tsunamis que cruzan el océano. Ya mostró que Perú y Chile sufren cuando la interfaz se libera. Ya evidenció que una ruptura parcial no cierra el ciclo, pero el espejo también tiene zonas en sombra, segmentos que no han roto en mucho tiempo, intervalos de recurrencia largos que se acercan a sus promedios, acumulaciones que por definición no se ven hasta que se sueltan. Esa es la transición natural hacia lo que viene. En el siguiente bloque entraremos justamente ahí, en los tramos que no han roto en siglos, en las grietas del calendario que la ciencia identifica como brechas sísmicas, y en por qué esos silencios, leídos junto a todo lo que ya ocurrió en 1960, 2001, 2010 y 2014, son la señal más clara de que la historia del margen aún guarda páginas por escribir. El silencio peligroso de las brechas sísmicas, las zonas que no han roto. En el estudio de los terremotos existe un concepto que genera tanta inquietud como expectativa: los llamados gaps sísmicos o brechas sísmicas. Son tramos de una falla geológica donde, a diferencia de los segmentos vecinos, no se ha registrado un gran terremoto en mucho tiempo. Este silencio no significa tranquilidad. Al contrario, suele ser una señal de acumulación peligrosa de energía. Dicho de otra manera, si en una línea de fallas algunos sectores ya se han liberado con sismos recientes, los que permanecen callados podrían estar preparándose para algo mayor. Uno de los ejemplos más temidos es la brecha de Arica, en la frontera entre Chile y Perú. El último gran evento allí ocurrió en 1877 con un terremoto cercano a magnitud 8.2. Desde entonces, esa sección de la zona de subducción ha permanecido relativamente inactiva. Han pasado casi 150 años y los geólogos coinciden en que la acumulación de energía podría dar lugar a un evento catastrófico, capaz de generar un tsunami que alcanzaría todo el Pacífico. Más al norte, en Perú, se encuentra la brecha de Lima. El último gran sismo de esa zona ocurrió en 1746, con una magnitud estimada de 8.6 y un tsunami devastador que arrasó la costa central. Fue tan violento que destruyó prácticamente toda la ciudad colonial. Hoy, con Lima convertida en una megaciudad de más de 10 millones de habitantes, el impacto de un nuevo evento similar sería incalculable, tanto en pérdida de vidas como en colapso de infraestructura crítica. El mapa de riesgos no termina allí. Frente a las costas de Ecuador y el norte de Perú, se identifica la llamada brecha de Manta, una sección donde no se ha producido un gran terremoto en más de 3 siglos. La cercanía de esta zona a áreas densamente pobladas como Guayaquil y a infraestructuras estratégicas, puertos, refinerías y rutas comerciales, multiplica el peligro. Los sismólogos advierten que el rompecabezas de estas brechas podría unirse en un solo escenario: un megaterremoto de magnitud 9.0 o superior,
Un evento así no sería solo un desastre local. La energía liberada podría generar un tsunami transoceánico, capaz de cruzar el Pacífico en cuestión de horas y golpear costas tan lejanas como México, Estados Unidos, Japón o incluso Nueva Zelanda. En la calma aparente de estas brechas late un recordatorio inquietante. Lo que no ha ocurrido en siglos, tarde o temprano, terminará ocurriendo. Y cuando lo haga, el mundo entero sentirá sus consecuencias. La carrera contra el tiempo. En Chile, cada generación ha aprendido a convivir con la tierra que se mueve bajo sus pies. Los códigos de construcción se han convertido en una muralla invisible que sostiene edificios incluso cuando las placas tectónicas liberan su furia. La educación pública incorpora desde la infancia el lenguaje del riesgo. Niños que saben cómo agacharse, cubrirse y esperar. Los simulacros se repiten hasta convertirse en reflejos automáticos. La sociedad chilena no solo espera el próximo gran terremoto, lo ensaya. En Perú, la situación es más desigual. Si bien existen avances en normativas y campañas de sensibilización, la realidad es que gran parte de la población aún vive en viviendas vulnerables. Los centros urbanos cuentan con algunos progresos, pero en muchas regiones la infraestructura sigue siendo frágil y el acceso a recursos para la reconstrucción es limitado. La diferencia es clara. Un mismo sismo podría golpear a ambos países, pero las consecuencias no serían igual. La resiliencia no es solo cuestión de geografía, sino de preparación. Chile ha invertido en una cultura sísmica que se traduce en vidas salvadas. Perú, aunque ha dado pasos, todavía corre contra el reloj para alcanzar un nivel de resistencia similar. Esta brecha es peligrosa porque el terremoto no distingue frontera. En medio de este panorama, la cooperación internacional juega un papel clave. Compartir tecnologías de alerta temprana, coordinar equipos de respuesta y difundir conocimiento científico es fundamental para aumentar las probabilidades de supervivencia. Las olas sísmicas pueden ser detectadas segundos antes de llegar. Segundos que en un terremoto pueden marcar la diferencia entre vivir o morir. Pero hay algo que ninguna ciencia puede cambiar: la inevitabilidad del gran sismo. La pregunta no es si ocurrirá, sino cuándo. Frente a esa certeza, solo queda un camino: prepararse. Las comunidades que se organizan, los gobiernos que invierten y las personas que aprenden cómo actuar estarán mejor posicionados para resistir. Y ahora la pregunta es para ti. ¿Crees que nuestra sociedad está realmente lista para enfrentar el próximo gran terremoto? ¿Qué nos dice este conjunto? Bueno, como ustedes habrán visto, la cosa es bien seria, ¿no? Es por eso que nosotros como ingeniería sísmica tenemos un principio en la cual no somos simples observadores del peligro sísmico, somos actores. Es por ello que me encuentro acá delante de ustedes dando esta conferencia, ¿no? Estoy invirtiendo el tiempo porque quiero que todos sepan que hay soluciones también, ¿no? Ya Japón tiene una solución para enfrentar estos grandes sismos, para edificaciones existentes y nuevas, por supuesto, ¿no? Pero el tema que nos involucra acá es palas existentes. Bueno, acá hay es el diseño sísmico actual. Ustedes ven, la H son las vías humanas que deben estar a salvo. El B significa el edificio que pueden utilizarse después de algunas reparaciones. Me refiero después de ocurrido un sismo. Y C es el uso continuo, inmediato después del terremoto. O sea, dependiendo ya de un terremoto y de grado 6, 7, 8, 8.5, cuando es leve, pequeños, podemos satisfacer fácilmente el H, el B y el C. Ese está de acuerdo a nuestra norma vigente, ¿no? La E030, E031 actual. No hay ningún problema en ese sentido. Pero con terremotos grandes, la norma nos satisface el H y el B y en algunos casos el C. No podemos lograr que nuestras ciudades sean sostenibles y resilientes antes grandes terremotos
necesitamos cambiar nuestro concepto de diseño. Yo lo he resaltado porque eso me parece que es una parte muy importante, ¿no? Nuestros códigos tenemos que mejorarlos para que podamos tener la menor cantidad de daño en la infraestructura existente, ¿no? Más sobre todo sobre las esenciales. Bueno, continuamos. Acá voy a comenzar nuestro hermano país, Ecuador. El 16 de abril del 2016 tuvo un terremoto que duplicó el espectro de diseño, que fue en la provincia de Caraqués, lo que están viendo ahorita, y que duplicó el espectro de diseño. Esto es lo que pasó. Terremoto de Ecuador de 7.8 magnitud aumento en abril del 2016. El hospital de Manta, el hospital de Puerto Viejo y el hospital de Chaume. Ahí ustedes pueden ver la norma de estructuras, que es con el método de utilidad, cumplió su objetivo. No colapsó totalmente, pero tuvo un daño muy elevado, a tal punto que después es muy probable que se tuvo que demoler esos hospitales, porque ya el daño, el repararlos, el costo era muy alto, supongo, ¿no? Y como dedicación esencial, no podemos jugarlos, ¿no? O sea, no, es muy probable que se hayan demolido. Pero lo importante es que quisiera que entiendan que el hospital no colapsó, funcionó la norma de estructuras, y el daño fue tan alto que las edificaciones perdieron uso. Este es otro hospital que también quedó muy dañado, un porcentaje de daño muy alto, entonces también perdió uso. Este ya en la ciudad, en algunos edificios seguro muy mal diseñados, como se puede ver en la foto de la derecha, prácticamente ya había colapsado, ¿no? Toda la parte del segundo piso. Igual la foto de la derecha se ve igual, pero hay otros que todavía se mantuvieron. Como muchos edificios se mantuvieron en pie con un daño más leve, ¿no es cierto? Como estos, ¿no? Porque estos edificios estaban ubicados en la península de Caraqués, pero en la zona de balneario, donde está la gente de un nivel más alto, ¿no? Entonces los edificios habían sido diseñados con mucho más cuidado, pero así todo, el daño fue del 120%. Tuvieron 5 años de pérdida de uso. La pérdida total fue 170%. ¿En qué? ¿En función a qué? Al costo de lo que lo que costó ese edificio. Igual tenemos el otro edificio a la derecha. El daño fue de un 40% y su recuperación pasa a ser 24 meses, se demoraron, ¿no? Bueno, ahora entremos a los sistemas de protección sísmica. El aislador de triple péndulo metálico son aisladores de base, como el aislador elastomérico de caucho en general, son aisladores de base que se colocan a las edificaciones nuevas en la zona inferior de cada columna. El que está a la derecha es un disipador viscoelástico que la empresa Sumitomo lo creó, no tiene muchos años, pero con muy buenos resultados, en la cual se puede apreciar en la zona del centro, estos son los disipadores viscoelásticos que tienen un tamaño de 40 por 40. Vamos a pasar la filosofía del diseño sísmico. El de la izquierda es el convencional y el otro es el moderno, el actual que estábamos conversando. El convencional, ahí se ve claramente, dice disipación de la energía sísmica a través del daño estructural. Daño estructural, ¿por qué? Porque la energía sísmica entra por las columnas y sale por las vigas dúctiles, donde se produce el daño, la fisura, que parece que va a colapsar, pero no colapsa, como se ha visto en las fotos. Ese es el diseño tradicional. La prioridad es proteger las vidas humanas.
y solo nos protege del colapso. Un diseño moderno, el que está a la derecha, usa aisladores de base o disipadores de fluido viscoso, que es lo que se usa y se ha visto en muchas estructuras acá en el Perú y en Lima. La disipación de energía sísmica es mediante dispositivos adicionales y la producción, y acá está, bueno, la protección de vidas y salvaguardar los edificios y los bienes. Garantiza que las instalaciones puedan permanecer operativas durante y después de un terremoto. Claro, esa garantía está en función al nivel de daño, que eso se debe de calcular, ¿no? ¿A qué nivel de daño vamos a diseñar? Que es lo que todavía en el Perú no, la norma no nos obliga. Yo soy una de las personas de que las normas son buenas, son referentes, pero el profesional especialista en protección sísmica no debe colocar lo mínimo, porque la norma te dice lo mínimo. Para una edificación esencial no se puede usar lo mínimo. Se le tiene que dar algo más, poco más de seguridad. Una de ellas, evaluar qué nivel de daño estamos diseñando. ¿Verdad? Acá yo quisiera que en este análisis, simulación para edificios existentes sin o con disipación, el edificio de la izquierda no tiene disipadores viscoelásticos, el de la derecha sí los tiene. Son edificios existentes, igualitos, ¿no? Se van a ver solamente en un solo sentido, en el sentido X. Uno tiene disipaciones y otros no lo tienen. Pero le vamos a someter a una señal sísmica y vamos a ver el nivel de daño cuando el color rojo, va a verse cómo se afectan las vigas, ¿no? Ahí comienza la señal sísmica, el terremoto se pone amarillo porque está entrando la fuerza sísmica y el color rojo te está involucrando que ya por ahí está saliendo la energía sísmica, que es el método de ductilidad, se está liberando. Si el edificio está bien diseñado, no hay ningún problema, no va a colapsar. Pero si el edificio tiene algunos defectos, el problema es mayor. En el que tiene disipadores viscoelásticos, también aparecen unos puntos rojos, porque el nivel de daño no es al 100%, ¿no? Se le baja el nivel de daño bastante, comparado con el que no tiene disipadores viscoelásticos en este caso, es una gran diferencia, ¿no? O sea, el de la derecha, el edificio va a poder tener funcionalidad continua, va a seguir funcionando después que termine el terremoto, y mientras el de la izquierda va a tener el problema, lo que les he mostrado, de los edificios de Caraqués, ¿no? Que pierden uso porque los tienen que reforzar, los tienen que analizar, y eso involucra pérdida, ¿no? Pues al propietario o a la empresa que esté ubicada en ese edificio, que tendrá que mudarse o esperar hasta que se arregle, ¿no? Y ustedes, bueno, ya se acaba la señal sísmica, pero ustedes pueden darse cuenta qué ilustrativo es esto para ver qué va a pasar con nuestra infraestructura existente, la que tenemos. Colegio de arquitectos, por ejemplo, colegio de ingenieros, bancos, hospitales. Todos están diseñados con el método de utilidad, porque esa es nuestra norma. Así, recién estos sistemas son nuevos y que no son invasivos y menos caros, son económicos. Vamos a seguir pasando porque hay varias, perdón, un ratito, ya. Acá hay una comparación de disipadores viscoelásticos, GRATS, versus disipadores de fluido viscoso, ¿no? Entonces, los disipadores de fluido viscoso son amortiguadores de fluido viscosos, ideales para proyectos de modernización que se ha construido y existen acá en Lima. Son eficaces para controlar las vibraciones pequeñas y grandes causadas por vientos y terremotos.
tiene un problema que tiene obstáculos en la arquitectura significativamente porque es una estructura metálica que es invasiva, ¿no? Podría decir, ¿no? Bueno, requiere mantenimiento e inspección para garantizar que la viscosidad se mantenga estable. Potencial ¿de fugas de qué? De aceite, porque se le cae el aceite, necesita mantenimiento en pocas palabras. Es sensible a la temperatura. Ahora, el que vemos a la mano derecha es el disipador viscoelástico. En la foto se ve que hay dos disipadores viscoelásticos y en la foto hay uno, hay tres y acá hay dos. Estos disipadores son, los ha diseñado, los vende, los construye la empresa Sumitomo, son los Gratz y tiene una amplia gama de aplicaciones y versatilidad, instalaciones y sustitución relativamente sencilla, apta para refuerzos, costo adicional relativamente bajo, son personalizables en cuanto al número de paneles, no es invasivo, sin obstáculos arquitectónicos, o sea, como ven en la foto, se coloca en zonas que se puede tapar con un drywall, ¿no? Para que aparezca como si fuese una columnita y no se nota, no te malogra la arquitectura, ¿no? O sea, si se coloca en un edificio nuevo o con 20, 30 años de antigüedad, tú lo vas a colocar no en zonas donde te va a interrumpir el pasadizo o dentro de un ambiente, no, porque se pone por lo general en el centro de las vigas, ¿no? Después su mantenimiento no necesita mantenimiento, tiene una vida útil de 60 años. Sensible a la temperatura, sí, requiere protección contra incendios. Claro, porque la norma dice que estos equipos deben mantener como mínimo 2 horas continuas de fuego. Para eso tendrían que usar una manta que controla eso, ¿no? Y bueno, esa es la debilidad que tendría este sistema. Vamos a ver. Acá están las pruebas de laboratorio en Japón. Acá en el de la izquierda, prueba de laboratorio por corte, ¿no? Por cortante. Acá, este es un disipador que está empernado arriba y abajo. Son elastómetros. Y en el de acá también es para prueba axial, ¿no? O sea, de carga, ¿no? Este disipador sísmico viscoelástico para controlar las deformaciones y daños en edificios como hospitales, data center y otros tipos. Los data centers es muy importante porque a la acción de un sismo se descalibran, se apagan y lo que hace este sistema es bajar las vibraciones, como lo vamos a ver más adelante. Acá ustedes ven que esta es una plancha de fierro que se emperna y unos pernos que van a sujetar a los disipadores, ¿no? Acá están las características del disipador viscoelástico. Tiene una plancha de acero, está adherida vulcanizadamente. El tamaño de la goma de alto amortiguación es de 40 por 40 centímetros o 400 milímetros por 400 milímetros. Sus espesores pueden ser de 8 milímetros, 15 milímetros, 20 milímetros, 25 milímetros por 2 en ambas caras. Esto viene ya del diseño, porque acá diríamos, lo un poco laborioso es el diseño. Después más adelante les explico sobre eso. Acá hay una sección transversal, ¿no? Que se nota como acá está sin moverse y acá está moviéndose, ¿no? Se elonga también. En la parte derecha se puede ver que se puede reemplazar dentro de un muro, pongamos que puede ser un muro de albañilería y arriba una viga, se pone un pedestal de concreto abajo y se cuelga un pedestal, o se puede subir pedestal más arriba, todo depende del diseño, y esto se ancla a la viga
y no se nota nada, ¿no? No es invasivo a la funcionalidad del edificio, ¿no? Tiene su certificación, su mitomo, como se ve acá a la mano derecha. Está certificado por la Corporación General de Investigación de Edificios GBRC de Japón como dispositivos con rendimiento técnico estructural. O sea, para que no haya dudas al respecto, ¿no? Acá tenemos el modelamiento, un modelamiento de un pórtico elástico, más el enlace no lineal, con el con parabusismo de diseño, con los disipadores viscoelásticos. Los rojos vienen a ser los disipadores viscoelásticos y esto vienen a ser los pedestales que le hablé, lo que vimos en la foto, superior, inferior, ¿no? Y acá está el diagrama de fuerza de formación y igual acá están las derivas, cómo bajan las derivas, después acá el escalamiento también acá, para el sismo máximo, ¿no? Acá, por ejemplo, hay un edificio de 30 pisos con una planta de 30 por 30. Se requiere 104 unidades de disipadores, logrando mejorar la deriva, ¿no? O sea, pongamos, tenemos un edificio de 30 años acá, pongamos, y tiene mucha deriva, 15 por 1000. La norma dice que máximo debe ser máximo 7 por 1000, ¿no? Por decir, esto baja, ¿no? Puede bajar la deriva, ¿no? Como se ve ahí. Y no es necesario colocar en todos los pisos, ¿no? Eso ya viene del diseño, porque, bueno, en algunos casos, acá sí, dos en un primer piso, dos en todos los pisos. Es poco en realidad, ¿no? No se pone mucho. Y el costo más o menos de cada plancha está entre 3.000 o 4.000 dólares, ¿no? Todo depende de los espesores, pues, ¿no? Acá tenemos otro edificio en Filipinas, en 3D, de 21 plantas, más 2 niveles de sótano, un área aproximada de 98.550 metros cuadrados. Es un edificio muy grande, ¿no? De concreto armado, de hormigón, y se le puso los disipadores viscoelásticos. Acá hay una vista en planta y se ve cómo se distribuyen. Los verdes son los disipadores viscoelásticos que están en forma horizontal y los en forma vertical en I son los otros disipadores, ¿no? Entonces, como pueden ver, no entran tantos disipadores, entonces ya por ahí vemos que es bastante económico a reforzar, ¿no? Se ha reforzado con 9 juegos y 12 juegos de paneles GRAP de disipadores viscoelásticos de 2 por 20 milímetros de espesor para la dirección en X, y ahí solo del piso 5 al 19, del piso 5 y 13 pisos. El número total de paneles de amortiguación son 546. Los sistemas GRAD de viscoelásticos disipan las vibraciones en las direcciones X e Y. ¿Ven qué interesante? Un edificio tan grande. Acá, en este video, van a ver cómo se colocan, ¿no? O sea, el proceso constructivo es bien simple y no es invasivo porque se van a dar cuenta, esto puede ser un colegio, un hospital. Vamos a ver el proceso. Se sacan las ventanas en 2 pisos. A veces se necesita 2, no se necesita todos los pisos. Se colocan las planchas metálicas. Esas planchas metálicas se hacen, no necesitas importarlas, se hacen acá. No usas pedestales, sino planchas metálicas, porque hay 2 formas. Usar plancha metálica para sujetar el disipador viscoelástico, que viene a ser este nada más, de 40 por 40. El resto es la sujeción nada más. Se colocan, esto puede ser un colegio, puede ser cualquier institución, y se vuelve a colocar la ventana y la moldura y no pasa nada, ¿no? Entonces,
Qué simple e interesante es este sistema, ¿no? Ahora, vamos a pasar a, a ver, algunas acciones principales de diseño. Este también es de uno o de tres, este es otro edificio, y esta es la planta donde, bueno, para este edificio que no tiene placas, solamente son pórticos, pues será de repente un edificio antiguo que no se usaba placas, solamente columnas. Entonces muestran que se coloca de esa forma, ¿no? Uno puede colocar preliminarmente eso, entonces hace el análisis lineal, después hace el análisis no lineal, luego hace el análisis tiempo-historia con 7 registros y comprueba, ¿no? Cómo se están comportando los disipadores. Vamos a continuar. Acá es un sistema que Japón usa bastante, como ustedes verán, 51% en 86 edificios, comerciales y residenciales, ¿no? En Corea, colegios y otras facilidades. En hospitales se usa menos, pero acá estamos hablando de cosas nuevas, ¿no? Nosotros usamos aisladores de base que funcionan, no todavía estos disipadores no superan al aislador porque manejan muy bien las aceleraciones, pero el disipador viscoelástico al no tener nada ayuda bastante, ¿no? Bastante ayuda. Acá hay en un hotel, no sé si era un hotel, pero acá está el disipador nomás, arriba. Y esto, bueno, le han puesto, no lo sé, pero es parte de, no sé si es parte del diseño estructural o parte de sujetar y para el buen funcionamiento de los disipadores viscoelásticos, ¿no? Como ves acá, se usa en edificios comerciales, universidades, hospitales y data centers de nuevo, ¿no? Acá también este es el reforzamiento de una estructura existente y como verán, se están colocando a la mitad de la viga, ¿no? No, es la ubicación de se colocan normalmente. Acá este es un museo que más me parece han usado la forma decorativa para colocar los disipadores y se ve muy bonito, no hay ningún problema. Acá la producción de energía. Estos disipadores, dice, la temperatura se mide después que se tiene la vibración. El caucho de alto amortiguamiento convierte la energía cinética en energía térmica y la absorbe, ¿no? Y eso hace que funcione correctamente. Por ejemplo, acá tenemos unas pruebas, el comportamiento de un sismo, y acá habla de un que no tiene mantenimiento, tiene una vida de 60 años, y lo más importante, probada mediante pruebas dinámicas en laboratorio. En Japón, ni un aislador sísmico de base, ni un sistema viscoelástico se vende o sale a colocarse en una obra sin haber pasado las pruebas dinámicas, no la cuasi estática. Claro, la norma de nosotros nos dice, puede ser cuasi estática o dinámico, pero hay algo muy simple. Los terremotos son dinámicos. Si me das un aislador de base con pruebas cuasi estáticas, en realidad no me has probado nada. Porque cuando venga el terremoto o el sismo máximo, estaría con muchas dudas cómo se va a comportar ese aislador o ese disipador si no tiene prueba dinámica. Porque la prueba dinámica está hecha a la señal sísmica de un terremoto. Bueno, acá tenemos el caucho general, un caucho general
Y acá tenemos uno de alto amortiguamiento. Acá ya cuando se comienza en la prueba de laboratorio, acá vemos que el de alto amortiguamiento se calienta y convierte la energía cinética del movimiento sísmico en energía térmica. En realidad, este principio es bien sencillo, bien elemental, pero es el principio cuando se crearon los carros híbridos. Lo arrancabas con gasolina, se producía la energía cinética y cargabas la batería para que no se descargue y seguía funcionando. Eso es lo que se está usando últimamente, ¿no? No, acá, bueno, acá esta es una prueba de un caucho de alto amortiguamiento con un caucho normal, ¿ya? Que lo han hecho en Japón. Vamos a verlo. ¿Ven cómo absorbe la energía sísmica? El caucho normal sigue vibrando, mientras que el caucho de alto amortiguamiento ya dejó de vibrar, ¿no? Entonces, el caucho de alto amortiguamiento reduce significativamente las vibraciones. Acá hay otro ejemplo de un japonés. Está en japonés, no está en castellano. Miren, este es un caucho normal, ¿no? Ahora, caucho de alto amortiguamiento. ¿No? Entonces, como ustedes verán, el caucho de alto amortiguamiento, qué interesante en este caso. Ahora, aquí vemos una serie de edificios altos, ¿no? Y que usan, pues, disipadores viscoelásticos, porque este sistema se usa mucho en el Asia. Los japoneses, a través de los chilenos, colegas chilenos que deben estar presentes en esta reunión, son los que han traído este sistema, que lo van a aplicar seguro en Chile bastante y está viéndose de aplicar en el Perú, ¿no? Bien. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, este edificio de la derecha, de la izquierda, lo que ustedes ven, son daños de estructuras, placas, miren, pero porque está diseñado con el método de utilidad que admite daño, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Por ejemplo, acá el diseño de un hospital en Japón de 11 pisos, y le han puesto disipadores viscoelásticos, y acá otro en Osaka, la ciudad de Osaka, también igual, ¿no? Tiene 50, y fue el 2014 y el otro es el 2015, ¿no? Acá, diseño de la Universidad de Indonesia. Entonces, como acá se ve de un disipador y el doble, el rojo, que es el disipador, y acá se ven, cuando se está construyendo, pero esto se puede tapar, como les digo, ¿no? Se tapan y después no se nota nada, queda como un murito. Eso es lo interesante, de que no necesitas llegar hasta la cimentación, hacer una excavación, haces tu zapata, colocas tu placa de concreto, no. Nada, nada de eso es lo que no voy este teléfono, ya lo corté. Nada de eso necesitas hacer, ¿no? Esta es una vista, un plano japonés de como una placa, porque en realidad hace las funciones también de las placas, que tiene 4 disipadores viscoelásticos con pedestales, ¿no? Se colocan, pero el ancho es como de un muro, ¿no? No hay ningún problema al respecto, ¿no? Acá hay otro que se ha construido y ahí se ve delgado, acá están los pedestales, pero en este caso le han puesto metálicos, que parece que funcionan bien, pero como les digo, se puede usar metálicos o de concreto.
acá esto es algo importante que quisiera yo eh, tomar un poquito de tiempo. Nosotros tenemos muchos edificios históricos que son de quincha o son de madera y los tenemos ahí, pero no los hemos reforzado. Y justamente este sistema, como ustedes pueden ver, se pone para ser reforzados. ¿Qué es lo que hace la modernización del castillo Kumamoto? Lo han reforzado, que es de madera muy antiguo, para que tenga un buen desempeño a la acción de un sismo de diseño o un sismo máximo, ¿no? No pueda colapsar y no pueda tener tanto daño, que es lo más importante, ¿no? Vamos a ver. Acá, este es un edificio, el amortiguador específico para edificios de la torre de Dojima, de la residencia Mar, para reducir las oscilaciones del edificio durante fuertes vientos y terremotos. O sea, sirve también para los fuertes vientos, o sea, funciona perfectamente, ¿no? No solamente para terremotos. Ahí como lo ven, el edificio es el mismo edificio, pero en la foto del centro se ve el viscoelástico con su pedestal de concreto y está empotrada la viga, ¿no? Y es toda una torre, ¿no? Y solamente lleva dos, o sea, no es tan invasivo en costo. Acá tenemos el comportamiento viscoelástico y cinético, que es estable. Acá en la otra se ve una excelente amortiguación para todos los rangos de formación y cortante. Tiene excelentes propiedades de amortiguamiento. Acá, por ejemplo, es un colegio en Corea de 3 pisos. Un colegio existente que lo han reforzado para que como Japón es un país altamente sísmico, estos disipadores viscoelásticos controlen el daño con las deformaciones, ¿no? Y no incrementar el daño y no poner en alto riesgo a los niños y no tenga muchos problemas, ¿no? Pero ahí está. Ahí está la cantidad de viscoelástico que es usado. ¿No? Está bien claro que hasta esta infraestructura se usa bastante. En este caso, los amortiguadores Graf de Sumitomo utilizan métodos directos. No requiere de ninguna columna de acero adicional para reforzar la estructura existente. El objetivo es reducir las cargas de impacto ambiental añadiendo amortiguamiento a la estructura. La fuerza del amortiguamiento se distribuye uniformemente a lo largo de las vigas. Ahí lo ven en planta, ¿no? Es muy interesante cómo se desarrolló un proyecto de reforzamiento. Acá tenemos los distintos tipos de disipadores que están en catálogo, donde dice que el costo puede ser entre 30 y $35 más IGB, tomando los metros cuadrados. Es variable, ¿no? Porque cada edificación es un caso aparte, pero más o menos, para que tengan una idea, ¿no? Yo le dije 30 y $40, pero bueno, estamos en ese rango. Pero bueno, ese es otro tema. Acá lo que más interesa es que existe un método, una tecnología que se puede aplicar fácilmente en el Perú para que la infraestructura esencial, como son postas médicas, centros de salud, hospitales existentes, puedan tener un mejor desempeño a la acción de un sismo máximo, un sismo raro, ¿no? Y como ven ahí al costado, el B son milímetros, son delgados, entonces no
no son anchos y por eso que les digo, les he estado repitiendo desde el principio, que no son, no son invasivos, ¿no? Acá, bueno, este es un alcance disipador viscoelástico donde están las dimensiones, 40 centímetros, porque son 400 milímetros, con dos capas de disipador de 15 centímetros, dos, y de 15 milímetros de espesor. Bueno, distorsión crítica por corte, 300%, diseños por torsión al corte, 200%, la temperatura es de 10 grados a 40 grados centígrados, y la frecuencia natural primaria para el edificio aplicado es de 0.h Hz y 5 Hz. Igual se va a ver en los ensayos de los disipadores para las distorsiones del 200% para los distintos niveles de frecuencia, para 1, para 5, para 0,1, 1. Son todos los buques de histéresis dependiente de la frecuencia. Bueno, acá tenemos los amortiguadores Sumitomo de Rogue que están instalados en Taiwán. Y acá hay una señorita que dice que vende bien. Nos comprometemos a contribuir a la construcción de edificios sismorresistentes para proteger las vidas, las propiedades de los taiwaneses, ¿no? Mira, tremendos edificios, ¿no? Acá vienen nosotros en Corea, igual, edificios del sector público y privado en Corea. Bueno, dentro de cómo se llama, del programa, había un tema que querían ver un ejemplo real. Este es un ejemplo real de un edificio de departamentos que todavía lo están vendiendo, no hemos puesto el nombre para no herir susceptibilidades o problemas judiciales, porque no tenemos la autorización de poner el nombre del edificio. Es un edificio que está en venta todavía en plano, ¿no? Esto lo hemos hecho nosotros con la empresa SBC, Estructura y Vibraciones de Control, de Chile. Y bueno, y acá está desarrollado el ejemplo, ¿no? Acá en planta ven que el centro de masa y el centro de rigidez están bien espaciados, ¿no? Dice, se realizó un análisis estructural mediante el software ETAPS del comportamiento sísmico del edificio según la norma de diseño del Perú, la E03, o sea, norma peruana. El edificio presenta derivas de entrepisos que superan el límite de la norma E03, debido a la considerable distancia entre el centro de rigidez y el centro de masa en cada piso, es lo que le estaba manifestando, lo que genera torsión. Esto, junto con la torsión accidental requerida por las normas, incrementa las derivas, especialmente en el eje 2, que es el más alejado del centro de rigidez. Las derivas en la dirección X alcanzan un valor de casi 10 o diríamos 11% casi, superior al máximo permitido, que es el 11 por 1000, que es 7 por 1000 es lo que manda la norma, según la tabla 11 de la norma de 0,70. Está superando el 50% en exceso, mientras que en la dirección Y las derivas máximas llegan al 6.4 por 1000, más cercanas al límite normativo. En ese sentido no hay mucho problema, pero no es tan grave como en el sentido en X. ¿Y por qué? Porque justo en el sentido X es el más angosto. Entonces han tenido mucha limitación en colocar muros o placas de concreto para solucionar el problema de la rigidez en ese sentido, ¿no? Ahora, yo no sé cómo han podido pasar, lamentablemente, la aprobación de una municipalidad, un edificio que tiene esos problemas, ¿no? Eso hay que tomar conciencia, porque no esperemos que venga el gran sismo, colapsen los edificios y recién nos pongamos a pensar, hay que tener más cuidado, ¿no? No. Yo creo que los ingenieros
son los que nos tenemos que adelantar a los problemas y no estar lamentándonos o tratando ya de dar una solución a algo que ya sucedió. Nuestra formación no es esa. Nosotros siempre vemos y debemos ver adelantarnos a los problemas. Continuamos. La deriva de piso. ¿Qué cosa es la deriva de piso? Es la diferencia relativa de desplazamiento lateral entre los dos pisos consecutivos, dividida por la altura entre esos pisos. Se usa para limitar las deformaciones excesivas que pueden dañar los elementos estructurales y no estructurales. Eso es muy importante tener claro, ¿no es cierto? Por eso que nos preocupamos que la deriva no debe ni bordear el 7 por mil. Lo importante, las derivas deben estar por lo menos al 3.5 por mil para ya no estar verificando torsiones y poner en riesgo el diseño, ¿no? Continuamos. Una solución tradicional. ¿Cuál es la solución tradicional? Aumentar muros de hormigón, que es lo que les acabo de decir, o placas de concreto. ¿En qué sentido? En el sentido más débil, en el sentido que necesite, que es en el sentido de las X. La solución tradicional para resolver el problema de heridas por efecto de sismo es colocar muros de hormigón en la dirección X, aumentar la rigidez y disminuir la torsión. ¿No es cierto? Los cálculos indican que se necesita 6 metros de muro en el eje O para cumplir con la norma, bueno, afectando la arquitectura de los departamentos en subterráneos o en el primer nivel o sótano, ¿no? De estacionamiento. Además, la norma E03 exige continuidad de los muros estructurales. Yo no puedo poner un muro estructural que nazca del primer piso y en la zona de estacionamiento no continúa. Los muros de concreto armado tienen que nacer desde el suelo, ¿no? Desde el suelo de fundación. Bueno, en el caso de los muros discontinuos, se castiga con un 20%, disminución en el factor de reducción de la fuerza sísmica. Esto significa aumentar la fuerza sísmica para el diseño del edificio, aumentar los esfuerzos en los elementos y deformaciones. Acá se ve en planta el edificio y como ustedes verán en la mano izquierda, del 3 al 18, requiere la incorporación del piso 3 al 18 muros de hormigón. Pero no se puede poner porque tendría que continuar hasta la base, hasta la cimentación. Y generaría un problema, ¿dónde? Abajo, donde están los estacionamientos. ¿No es cierto? Vamos a continuar. Tercera solución alternativa. Uso de disipadores viscoelásticos. Se realiza un nuevo análisis sísmico del edificio para estudiar el efecto de incorporar tecnología de disipadores de energía. La norma S0T permite el uso de disipadores sísmicos, que se basa en la norma americana ASC en el capítulo 77.3. ASC 77.3 del capítulo 18, perdón. Se realiza un análisis en 3D no lineal, tipo historia, con lo que ya les conversé, con 7 registros sísmicos distintos para la ciudad de Lima usando el software de TAPS. El objetivo de utilizar disipadores de energía en el edificio es lograr controlar las deformaciones dentro de la norma. Porque si ustedes ven en las figuras de abajo, cómo se deforma el edificio y el otro que tiene disipadores viscoelásticos está más estable. Ahora, como adicional se espera una disminución de las aceleraciones y de los esfuerzos. Incorporar tecnología de disipadores sísmicos logra un edificio más resiliente y con menos daño, por lo tanto, más seguro y con menor daño para sus habitantes y para los contenidos. Menores deformaciones, aceleraciones, rotaciones, que son los momentos torsores, y esfuerzos que un edificio tradicional. Solución alternativa de uso de disipadores GRAPS. Los disipadores GRAPS funcionan
capturando las deformaciones del entrepiso y controla en las gomas de alto amortiguamiento. Para esto es necesario ubicar en el eje 2 donde ocurren las mayores deformaciones. Adicionalmente, es necesario ubicar los disipadores en el centro de la luz del pórtico, presentados en dicho eje, ya que de lo contrario el giro de las vigas disminuye fuertemente la eficacia del disipador. La solución alternativa. La norma 030 permite el uso del sistema de disipación de energía en estructuras y aprovecha su capacidad de disminución de la respuesta sísmica, siempre y cuando se cumplan las disposiciones del capítulo 2 de esta norma y en la medida que sean aplicables. Los requisitos y documentos de la S7-22, pero que deben considerar el peligro sísmico especificado del Perú, el cual queda definido en el capítulo 2 de la norma de 030, que se basa en la normativa americana de la ASC. Aquí en la figura está la ubicación propuesta de los disipadores que están con verde. Esa zona de verde están los pedestales y el disipador. No malogran, como se ve la terraza, la sala comedor, por un lado se ve, no invade. Entonces ahí, esa sería una de las soluciones a este problema. Y si uno lo ve, ¿cómo se vería esa solución en elevación? El pedestal de concreto, el pedestal de concreto superior, el disipador gras, los pernos. Y acá está, el disipador gras es elegible SR4020, GR4, con una capacidad de formación de 40 milímetros. Se plantea 2 disipadores por piso entre los pisos 3 y 16, exceptuando los pisos del 7 al 13, que contemplan disipadores dobles, lo que daría una totalidad de 42 disipadores, con pedestales, como le manifesté, de 40 por 80 centímetros para los pisos del 7 al 13, y el resto de los pisos pedestales menores, de 30 por 60. Entonces, el impacto de los disipadores. Reducción de la deriva del entrepiso hasta un 20%, cumpliendo el límite normativo en 0.88%. Disminución de la rotación por planta hasta el 22%, mejorando el comportamiento torsional. Reducción de los desplazamientos máximos de un 16%, lo que implica menor daño en la estructura esperada. Reducción de la aceleración hasta un 17%, mejora el confort y protección de los contenidos. Con la incorporación de los disipadores GRAS, el edificio cumple con la normativa E030, sin afectar la arquitectura de pisos superiores o subterráneos o estacionamiento. Los análisis indican que se requiere un mínimo de 42 disipadores ubicados en los ejes 2, 1 más 1, y disipadores en los pisos 3, 4, 5, 14, 15 y 16, 2 más 2. Los disipadores de los pisos 7 son 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. El impacto en derivas de entrepiso están cumpliendo con la norma. Sin disipación se sale de la norma y el límite de la norma es 0.30, ¿no? En la rotación también, sin disipadores hay mayor rotación y con disipadores disminuye la rotación, que es lo que hemos conversado y se ha estado explicando. El desplazamiento máximo disminuye un 16% y las aceleraciones máximas disminuyen el 17%. Impacto de los disipadores disminuye la disminución moderada del esfuerzo de corte en pisos superiores del 15% y un 4% en el nivel basal. El objetivo de uso de disipadores
sísmico, en el caso de un edificio, fue controlar la deformación. Eso es lo más importante. Conclusiones de este diseño. El análisis sísmico del edificio, según la norma en 030, muestra incumplimiento de las derivas de las que son un 50% mayor al límite de la norma para el control de daño. Los análisis sísmicos, tiempo-historia, no lineal, con la incorporación de 42 unidades de disipadores de energía GRAS, tiene un impacto favorable y robusto en muchos parámetros de respuesta sísmica del edificio, mejorando los aspectos más vulnerables de su respuesta sísmica, dejando dentro de los límites normativos vigentes en el Perú. El uso de tecnología de disipación sísmica está permitido por la norma de 030. La tecnología GRAS mejora significativamente el desempeño sísmico sin alterar significativamente la arquitectura del edificio, tanto los departamentos 01 como el 02 y el subterráneo. Los disipadores GRAS son una solución costo efectivo, robusto y confiable, aplicable a proyectos con demanda sísmica exigente. Se considera 1.1 disipadores de piso, del 3, 4, 5, 14, 15 y 16, que van a ir 2 y 2 disipadores en piso, del 7 al 13, con un pedestal de 30 por 70 y un pedestal de 40 por 80, respectivamente. Como ustedes pueden ver, es una solución muy importante que debemos tener en cuenta, ¿no? A no tener nada en los edificios existentes, tanto como edificaciones esenciales o como para edificios importantes, bancos, por ejemplo, ¿no? Los bancos deberían tener este tipo de refuerzo para que el daño sea menor y pueda seguir operando. No esperemos de que la estructura quede como se ve lo que pasó en Ecuador y nos tengamos que salir a carpas porque casi todos los edificios estarán en las mismas condiciones. Entonces, señores, ojalá que alguien muy importante haya llegado a los gobiernos, porque estas son decisiones gubernamentales para que puedan tomar conciencia al respecto. En la próxima evaluación es el Hospital Rebagliati, que yo pertenezco a la Comisión de Salud del Colegio de Ingenieros. Acaba hace poco, de formarse la Comisión de Establecimiento de Salud. Y mi preocupación muy personal es el Hospital Rebagliati. Es un hospital que está funcionando al 100% y no sabemos cómo se va a comportar, cómo va a ser su desempeño de este edificio a la acción de un sismo máximo o un sismo de diseño, ya para no llegar al sismo máximo porque no tiene aisladores. No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que está hecho de pórticos. Entonces, yo me he comprometido en hacer la primera evaluación para ver cuál es la deriva, hasta qué nivel, en qué porcentaje se está moviendo este hospital y plantear una solución. No necesariamente va a ser solamente con viscoelásticos, porque también acá necesita un refuerzo no de concreto, de acero, porque eso haría que el hospital pierda uso, porque voy a tener que pagar el servicio porque este hospital tiene 3 sectores, sector A, B y C, un sector, y no es la idea. La idea es de que el reforzamiento que se pueda hacer a este hospital sea lo menos invasivo. Una de ellas es darle rigidez con la exoestructura metálicas externas, combinado con otro sistema viscoelástico puede ser, o otro sistema. Todavía está en evaluación. Nosotros, el que habla y mi empresa, no vendemos nada, solamente hacemos análisis
verificamos comportamiento de estructuras y, como le dije al principio, no somos simples observadores del peligro sísmico, somos actores y por eso estamos con ustedes dándoles ver el peligro en el que nos encontramos y no esperemos que llegue ese día y no estemos preparados, ¿no? Como lo decía en el video, al Perú le falta un poco más de preparación. Gracias por su atención y si alguien tenga alguna consulta, ya no estaré en resolverlo. Hola, ¿qué tal? Pueden levantar la mano si es que tienen alguna consulta y yo les habilito el micro. Aló, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. ¿Qué tal, ingeniero? Primero felicitar, muy buen tema. Mis preguntas son las siguientes. Yo soy arquitecto, ¿ya? Pero diseño y estoy dedicado más a la construcción que al diseño arquitectónico. Primero, Ya, correcto. las salidas o la colocación de estos puntos de los elastoméricos, ¿es un punto de apoyo? Si es un punto de apoyo para reforzar un edificio, por ejemplo, la viga antigua está hecha para una luz, ¿no? Para una luz, no sé, pues W al cuadrado entre 8, no sé. Ya, Coloca según mi entender, si usted coloca estos apoyos elastoméricos, sería ya un apoyo. Entonces la viga es cierto, usted le ha cortado la luz, pero al ser un apoyo de reforzamiento, sería un punto en el cual debilitaría la viga, porque al corte tendría que colocar más estribos, ¿no? En esa parte, tanto a la izquierda como a la derecha. ¿Cómo se haría en ese caso con las columnas? no, Otra, no, para terminar, ingeniero, discúlpeme, si el edificio, la junta sísmica, ya no será pues 10 centímetros, ¿no? Será 50 por lo menos, ¿no? 50 y el otro lado también 50. Tendríamos 1 metro de pérdida de terreno. Ahora, si es que este edificio se desliza, se desplaza, tendríamos que en arquitectura diseñar, no sé, una plataforma de ingreso de manera conjunta horizontal debajo de la grada para que se pueda desplazar. Gracias. ya. Mire, arquitecto Marcos, yo creo que vamos a aclarar el tema. Cuando yo comencé hablando, dije, acá están los aisladores de base y acá están los aisladores de base, que eran dos tipos de aisladores. El de fricción, tipo triple péndulo, los de goma, que son los elastoméricos que usted ha manifestado en su conversación, y el otro son los disipadores viscoelásticos. Entonces, hoy día no hemos tocado el tema de aisladores de base, con lo cual se necesita la junta que me acaba de manifestar. No, el tema de hoy día ha sido edificios existentes ya construidos, que su junta es de acuerdo a la norma, que es máximo, por decir, 10 centímetros. No, eso no se va a variar, eso siempre se va a mantener. El disipador viscoelástico hace que se coloca efectivamente a la altura del medio de las vigas, pero no le genera apoyos, más bien soluciona el problema de torsión, soluciona una serie de problemas, pero eso viene ya de un análisis interno de escritorio, donde ya se hace por eso el análisis lineal primero, para ver cómo están sus derivas. Después se hace el análisis no lineal, para ver dónde están sus puntos de falla. Y después se hace el análisis tiempo-historia para poder determinar también las aceleraciones y ver dónde se debe de colocar estos disipadores viscoelásticos que son delgaditos y son de 40 por 40. O sea, no son invasivos, no le va a generar puntos de apoyo que los va a necesitar, no.
y también lo puede, inclusive en el lugar, uno trabaja con la arquitectura existente y lo va a tener que colocar, buscar el lugar más adecuado que no le malogre la arquitectura. Yo no lo voy a poner en un pasadizo, no se va a poner en una sala, no. Se pone en sitios adecuados. Y eso viene de un proceso iterativo de análisis donde se va a determinar. Pierda cuidado, no se necesita, por decirte, estamos confundiendo los aisladores de base, que sí necesita un espacio para que la edificación se mueva. En este caso, no estamos hablando de aisladores de base, que es para edificios nuevos, no para los existentes. ¿Estamos de acuerdo, arquitecto? ¿O una aclaración más? No, no, ya entendido, ingeniero. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguno más desea hacer alguna pregunta? Vamos a ir habilitándole el micro uno por uno, por favor. Luis Alberto Mansur ya está habilitado. Gracias. Buenas noches. Buenas. Ingeniero Espinola, buenas noches. ¿Cómo Te estás? saluda el ingeniero Mansur. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto. El gusto es mío. Dime una cosa. Ventajas en costo con sintonizadores de masa para edificios existentes. ¿Estás hablando de aisladores de masa sintonizada o estás hablando de aisladores de base? No. Sintonizador de masa. Los que se colocan en los pisos. Pero aisladores de masa sintonizada o aisladores de base, que van en la base de las columnas. No van en la base de las columnas. Ah, ya, entonces estás hablando de aisladores que son como péndulos que están en la parte superior de una edificación, ¿no es cierto? Exacto. ¿Aló? Sí, exacto. Sí, Ya, sintonizadores de correcto. masa. No, son dos cosas completamente diferentes. Estos aisladores de base, diré aisladores de tipo pendulares que están de masa sintonizada, son, bueno, en realidad el diseñador, el proyectista, es el que determina qué cosa debo usar. En el mercado hay de masa sintonizada, hay varios sistemas, ¿no? Entonces, el especialista determina cuál es lo más no solamente económico, sino lo más seguro, que va a cumplir el objetivo. Lo que tú me estás hablando son para edificios muy grandes, se usan perfectamente y se están usando para edificios rascacielos, ¿no? Pero para edificios de hasta de 60 pisos, no hay acá en el Perú 60 pisos primeramente, pero estos viscoelásticos que hemos hablado es hasta 60 pisos. Acá creo que 30, 35, 40 pisos, creo que es el más alto. A esos más a sintonizar no le podrías poner, por ejemplo, porque es muy invasivo. Necesitas todo un piso y todo para que se mueva, ¿no? O sea, el costo sería muy alto usar eso. O sea, no sería conveniente. Un inversionista no te aceptaría esa propuesta. Entonces hay que buscar otra propuesta que cumpla el objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Cuando ven el sismo raro, en la edificación existente tenga un buen desempeño. Ese es el objetivo. Ya, no voy a eso, ingeniero. En Arequipa, el ingeniero Jorge Lezama ha colocado en varias clínicas sintonizadores de masa que están trabajando muy bien. Sí, seguro que sí. No, El ingeniero dio esa solución porque se podía colocar ahí y fue la mejor solución para ese proyecto.
no está en discusión si es bueno o malo. Simplemente es el diseñador es el que propone y analiza y expone al propietario las bondades de lo que está haciendo, ¿no? Para que tú sabes que de repente me dice que es un hospital, es una clínica, no lo sé. Cuando son edificios esenciales, perfecto, ¿no? Ya, ingeniero. Perfecto. Gracias. ¿Alguien más desea hacer alguna consulta al ingeniero? Por favor, levante la mano. Ya, a ver. De pasadas quisiera, el ingeniero, robarle un minutito para mencionarle a todos que si es que en caso quieren el certificado que les ofrecimos entregarles, escriban a cursos y capacitaciones @limacap.org, añadiendo sus datos completos, nombres completos, zip, cap de tenerlo, o la profesión que tienen, su correo y número de teléfono. Asegúrense, por favor, de que esté bien escrito para que no hayan correcciones posteriormente. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Ya. Ítalo Miranda, ahorita te permito hablar. Listo, ya estás. Lucho, bueno, la familiaridad que tenemos. Hola, Este, Ítalo. Qué gusto. ¿Qué tal? Ya, quiero preguntarte, esos elementos, ¿cómo se llaman? Elásticos. Viscoelásticos, así es. Eh, no hay que tocar para nada abajo en la cimentación, en las No, no, subestructuras. Nada, todo no. es encima A en la ver, superestructura. puede ser en el primero, segundo, eso ya viene del diseño, ¿no? Ver cuál es el piso, cuándo se está deformando más, ¿no? Sí. Ya, Puede hacerse correcto, hasta en viviendas correcto. de un Entonces, piso, de dos, de tres, de cuatro, ya hasta 60 pisos. ya. Dime, entonces, por ejemplo, ahí lo que veo es si tienes un lugar que obviamente luego de un análisis sismo resistente, rigideces, etcétera, etcétera, se te va a determinar una ubicación. ¿Es Así es. así Sí, o sí. tú lo vas a colocar en cualquier sitio que más o menos te parezca? No, tiene que ser, No, no, y no, sí, no, y no, sí, no. y sí, pero Claro. perdón, pero si te sale en un punto que es, por decirte, son espacios grandes, son cerca o al medio de una sala o cosas así, puedes darle eh, eh, reubicar esto, digamos, lo más cercano. Sí, mira, Ítalo, en ingeniería para el cálculo todo es iterativo. O sea, el ingeniero diseñador propone, ve la arquitectura, yo lo coloco acá en sitios estratégicos que no malogre. Por eso toda la noche he hablado que no es invasivo. Entonces yo lo Claro. coloco acá y los comienzo a probar. Ah, ¿cuántos necesito? Uno, dos o dos, cuatro. Y yo le doy la mejor solución al cliente. ¿Te das cuenta? No agarro y me pongo pues en una cocina donde le achico la cocina, algo así. No, no, no. O sea, se determina eso al final y un sustento analítico de dónde se va a colocar cada cosa. Ya. Otra pregunta, Lucho. Si, por ejemplo, uno tiene sus casas de 3 pisos, por decirte, muy bonita, la ha construido, la compró de esto porque le gustó y le ha hecho arreglos, pero con la cuestión sísmica, con el sismo, pues que, bueno, al menos hasta ahorita se está, ¿cómo se llama?, anunciando, en realidad, luego de tanto tiempo que no se produce nada. Entonces, yo tengo una capacidad económica para poderle
aisladores y no estar pues en esa tensión de, ¿no? De que, y tener la seguridad de vivir y dormir tranquilo. Dime, por ejemplo, una residencia convencional de, ¿cómo se llama? De 500 metros cuadrados, ¿no? Que tienen muros de ladrillo quincón de cabeza y algunas columnas por acá. Dime, ¿eso se podría estimar cuántos estos Disipadores. disipadores, Claro, ¿no? claro. Se podrían entrar ahí y que el costo que generaría, porque si genera como, digamos, la mitad del costo de la casa ya no sería muy, ¿no? Muy cristiano hacerlo, ¿no? Ítalo, escúchame. Cuando es una vivienda, bueno, vamos a hablar, 500 metros es para una persona un poco acomodada que tenga esa área. Vamos a poner una vivienda de 200 metros, ¿ya? Más común. ¿Ya? Yo tengo una vivienda de 200 metros, pero yo soy muy nervioso, o la esposa es muy nerviosa, y quiero por lo menos, si viene un terremoto, que mi casa no tenga tanto daño, que no se me rajen los muros, las vigas, las cosas, que no voy a poder dormir. Entonces, ¿qué va a pasar? Para que no suceda eso, se analiza la casa y se coloca estos disipadores biscolares, pero puede ser uno o dos, uno por zona, uno en cada piso puede haber hasta 3 o 4, nada más, y cada uno vale, no pasa de 3.000 a 3.500 dólares. Por eso te digo, no es algo caro, no es algo, eh, más caro va a costar el día que venga el terremoto y tengas que refaccionar o demoler toda la casa para poderla levantar porque ha quedado con tanto daño. Eso es lo que yo creo que te estoy entendiendo, ¿no es cierto? Eso es lo Sí, que, totalmente. esa es la idea, así es. No es caro, es por eso que a mí me llamó mucho la atención porque como yo soy hospitalario 100%, tú sabes, entonces yo me preocupó con los centros de salud. La norma en unos casos dice que el centro de salud debe tener aisladores, pero es de un piso y 2 pisos, y ponerle aisladores de 1 o 2 es antieconómico. Entonces, no estás cumpliendo con la norma, pero si le pones estos disipadores viscoelásticos de 1 o 2, va a funcionar igual casi como un aislador. El hospital, el centro de salud va a tener funcionalidad continua, va a tener un buen desempeño. Los equipos, que son los más delicados, no se van a maltratar, porque ¿de quién depende que los equipos los equipos se maltraten? De las aceleraciones. Si tú controlas las aceleraciones, los equipos se los vas a mantener en buen estado. Y también verificar los muros de albañilería, por supuesto, ¿no? Porque hay muros de albañilería que no le ponen columnetas y son los primeros que se van a caer. Entonces, hay muchas cosas que hacen, la gente no lo hace bien. Hay cosas, por eso uno hay que ver el plano de arquitectura, el plano de estructura y darle las recomendaciones del caso. Magnífico, Lucho. Sí, eso, satisfecho con la respuesta. Bien, gracias. Ya, ya. Ricardo Barriga ya está. Ingeniero Espíndola, buenas noches. Felicitaciones por la capacitación. Quería hacer una pregunta. ¿Cómo se comportan estos elementos en las zonas de, de instalaciones? Por ejemplo, los ductos donde van ancladas todas las instalaciones eléctricas, sanitarias. ¿Hay algunas restricciones o qué se puede hacer ahí en esos casos? ¿Nos puede explicar, por Ya, favor? mira, en los ductos, ¿tú te refieres en los ductos que están enterrados o los ductos de las viviendas o los edificios? ¿A qué De los ductos te refieres? edificios. En los edificios, ya. Mira, los ductos se dañan, se rajan o se dañan cuando la deriva es muy alta, se mueve mucho, tiene mucho movimiento, ¿no es cierto? Entonces, si tú Ujú. le vas a poner disipadores viscoelásticos, vas a bajar ese movimiento, vas a controlar la aceleración. Quiere decir que el movimiento ya no va a ser así, va a ser mínimo. Y al ser mínimo, tu ducto ni se va a dar cuenta
y ha venido un sismo fuerte. ¿Te das cuenta? O sea, por ese lado no hay ningún problema. Al menos que, no, así funciona en realidad. Todo está en función al movimiento de la estructura, que no sea demasiado flexible, que no sobrepase los límites de la deriva y que sea por lo menos 50% de la normativa, ¿no? Muchas gracias, ingeniero. Marco Este, Antonio Cifuentes. Hola, Marco. Hola, Marco. No se te escucha. Ingeniero, buenas noches. ¿Cómo está? Ahora sí, tuve un problema de conexión. Y ahora sí te escucho. Sí, felicitarlo, ingeniero, por la excelente presentación que usted nos ha compartido el día de hoy. Y un poco para comentar, ¿no? De repente, como miembros de la comisión, pues justo de hospitales, para los que no nos conocen, Marcos y Fuentes, también participamos con el ingeniero Espinola en esta comisión. Lo invitamos justamente para que nos pueda dar sus aportes, ¿no? En cosas como esta tan importantes que a veces no son muy difundidas. Y yo quisiera preguntarle un poco para ilustrar también a los que nos acompañan, las restricciones que se tienen en tema normativo, quizá o de difusión, para que esto se masifique y también ¿qué propondría, ¿no? Para poder, digamos que institucionalizarlo de repente y tratar de comenzar con la implementación de este tipo de cosas, porque a veces nos vamos siempre al lado comercial, ¿no? Y pucha, que de verdad que ya como hemos estado algunos en los últimos años, digamos, en los entes públicos, se está perdiendo la brújula, digamos, en el tema de que con cosas simples también se pueden resolver los problemas, ¿no? Se está yendo más al lado comercial, al lado político, y en ese sentido quisiera consultarle cuáles serían sus sugerencias y de repente a través de la comisión que estamos, cómo podría ser algo más visible para poder masificar soluciones como la que usted nos ha presentado el día de hoy. Muchas gracias. Sí, Marco, mira, bueno, el uso de aisladores de base, hemos cumplido 10 años desde que salió el decreto supremo. Y es algo que yo sí estoy preocupado, porque en el mundo existen dos estándares para diseñar aisladores de base. El estándar europeo y el estándar americano, apoyado, publicado por la Universidad de Belfort. Estos estándares nos ponen la valla para poder diseñar un buen aislador, porque el aislador es un equipo que si no se diseña bien y falla, se deslamina a la hora de un golpe sísmico fuerte, la estructura tiende a colapsar, a voltearse, porque por lo general acá se diseña sin placas, se diseña solamente con pórticos. Ahora, por eso que yo estoy proponiendo y creo que ahí tenemos que sacar adelante el estándar para el diseño y fabricación de aisladores de base. Porque como lo digo, ¿cómo es posible que hasta un ladrillo simple tiene un estándar para diseño y construcción y un aislador que es tan importante en una estructura no tenga ese estándar? Vienen muchas empresas que venden, pero no tienen ningún estándar. Tienen su estándar, de repente el europeo o el particular de la empresa, pero no hay, debe haber un estándar para que todos tengan esa valla. Todos tienen ese estándar perfecto. De ahí competimos solamente en precio. Pero no, acá el más baratito, por supuesto que el contratista que quiere ganar más, compra el más barato, pues. Bueno, a buena suerte que hasta ahora no ha sucedido un sismo tan fuerte como para ver si ese aislador barato que se compró va a tener el desempeño esperado y que no vaya a subir tanta energía sísmica a una estructura que no está diseñada para recibir tanta energía sísmica. Porque el aislador, el propósito es que disipen, en el momento que se elonga, disipa energía.
la elimina al aire, no la deja subir a la estructura. ¿Cuánto de porcentaje? Ahí está el problema. Estamos 50%, nomás votan y el otro 50%, más o menos sube. Pero no debe ser así. Debe haber hay aisladores en el mercado peruano y en el mundial que disipan el 90% y sube el 10%. Entonces, acá en el Perú ya se han diseñado 18 hospitales bajo esas consideraciones. Los demás tienen la otra consideración. Entonces, eso hay que tomar nota y hay que tomar bastante atención. Y lo que me gustó del decano, Miguel Estrada, es de que él está pensando ya en colocar, en hacer una sala de pruebas, y él me lo dijo, tiene que ser dinámico. Correcto, le dije, es que como él tiene su doctorado en Japón, sabe que las cosas se hacen así. Él me dijo, eso es lo que vamos a hacer, y en eso lo vamos a apoyar. Para eso estoy en la comisión contigo, Marco. Gracias, ingeniero. Anthony, ya tienes permiso para hablar. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, ingeniero. ¿Qué tal? Mucho gusto por haber recibido su conferencia. Una consulta. eh, Estos aisladores de sismo de los que ha estado hablando usted, eh, ya si una edificación los posee, luego ya de haber pasado un sismo, un terremoto, eh, ¿cómo podemos medir después el uso que se podría dar ante un segundo evento o ya ante el primer evento se tendría que cambiar? ¿Hay alguna manera de poder una prueba o solamente revisar una inspección visual a esos disipadores? ¿O cuál sería la recomendación en esos casos? Buena pregunta, Anthony. Mira, después de ocurrir un evento sísmico fuerte, muy fuerte, de cualquier, en realidad, grado 6, grado 7 son fuertes, se debe de inspeccionar los aisladores. Los aisladores, hay una prueba que se hace en laboratorio que se llama la prueba de restitución, de elongación. Entonces el aislador, a la hora que viene el sismo, se elonga, se mueve y debe tener la capacidad de regresar. No debe quedarse a medias, sin regresar, porque si no, entonces tú lo puedes ver visualmente y controlar cuánto es lo que no ha dejado de llegar a su estado normal o al rango que lo permite la norma, porque también hay un rango, no va a quedarse derecho el aislador, pero hay un rango permitido, como por ejemplo el hospital de Tacna. El hospital de Tacna, nosotros hicimos la evaluación ya hace 3 años, y cuando fuimos encontramos que el hospital estaba trabado. Y estaba trabado por desconocimiento del contratista, parece, que no sabía de que un hospital aislado necesita una junta para moverse. Y estaba trabado junto con la casa de fuerza del hospital existente. Nosotros hicimos la evaluación y recomendamos que tenía que, primeramente, punto número 1 era liberarse. Punto número 2, analizar. Y bueno, la información técnica que nos dieron no estaba completa, pero vimos bastante variabilidad en los módulos de elasticidad de las gomas, que ya nos estaba dando un índice que no eran, eran más sintéticas. Entonces, nosotros recomendamos que esperemos que venga otro sismo de grado 4 o 5 y con su capacidad de restitución que tiene el aerodor, regrese por lo menos a su lugar. Pero, oh sorpresa, hace 1 o 2 meses, un mes, conversando con ingenieros de allá, y la Contraloría también lo ha advertido,
el aislador no ha vuelto a su lugar. O sea, se ha quedado virado un poco. Eso quiere decir que se ha endurecido y ha perdido su capacidad de restitución. El hospital, por supuesto, está paralizado. Y hubo un comentario de un alto funcionario de la Contraloría que decía que tenía dos alternativas: o demoler el hospital o colocar o cambiar los aisladores. Pero él decía, pero tengo que levantar todo el edificio. No, no se levanta. Los aisladores se cambian uno por uno. Para eso tiene sus tornillos de anclaje que se colocan justamente para poder ser cambiados. ¿No? Parece que no es especialista, por supuesto, para haber dicho eso, pero el hospital no tienes que demolerlo. Hay que analizarlo de nuevo, hay que ver los aisladores adecuados que debe tener y esos ahí retirarlos y después con poco tiempo llevarlos a un laboratorio de prestigio que es la Universidad de San Diego, donde llevan de todo el mundo ahí para certificar si ese aislador ha perdido sus propiedades o no. Que a la vista se ve que sí lo ha perdido, pero tiene que haber una constancia, ¿no? Yo creo que eso puede, ¿cómo se llama?, satisfacer tu pregunta. Me quedó muy claro, ingeniero. Muchas gracias. Gracias por la respuesta. ¿No? A ver, hay otro más, Ricardo Barriga, él también quiere volver a hacer, voy a darte permiso, listo, ya estás. Sí, ingeniero, nuevamente, gracias por la respuesta de antemano. Ingeniero, ¿qué recomendaciones o qué criterios debemos tener los diseñadores para las construcciones nuevas para incluir este tipo de elementos que nos llevan a los sismos? Bueno, yo siempre digo que el problema no es el equipo, el aislador, el problema somos los ingenieros. Los ingenieros porque no tomamos buenas decisiones o de repente este, nos llevamos de una norma, porque la norma no es una guía de diseño. La norma es una norma que te dice lo mínimo que debes hacer. No, no, no. Entonces, yo siempre digo, no se puede diseñar con lo mínimo. Este, yo en otras exposiciones, cuando he hablado sobre aisladores de base, he dado las pautas de diseño para poder minimizar el daño. Eh, eh, no sé si tú has visto mi correo a la hora de, o has apuntado mi teléfono a la hora de finalizar tú nos puedes llamar o nos puedes visitar. Nosotros estamos acá en Miraflores y si tú eres ingeniero y quieres saber un poco más de cómo resolver este problema, te podemos ayudar o te podemos dar las pautas para que tú puedas diseñar mejor. La idea es mejorar, ¿no? Y eso es lo que te podría dar una respuesta en este momento. Ok, muchas Por si gracias. acaso, la dirección de oficina es calle 2 de Mayo, 534, oficina 204 y 205, Miraflores. ¿Me podría Calle 2 de repetir, por Mayo, favor? 2 de mayo. 534, sí, Ya. Miraflores. ¿Algún teléfono, ingeniero? Y bueno, me llamas 938-332-380. 938-330. 332-380. Ok, muchas gracias. Ya. Ahora Marco Chambreña. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, Sí, se sí se escucha. escucha. ¿Qué tal, ingeniero? Bueno, felicitarlo por su excelente exposición. Quería hacerle una consulta. Bueno, yo he estado revisando hospitales. Hay un hospital que, bueno, no voy a decir el nombre, pero tiene problemas de asentamiento. En esos casos, cuando es un hospital aislado con problemas de asentamiento en el suelo, ¿qué usted recomendaría
sacar el aislador, reponer el aislador, reforzar la cimentación. ¿Cuál sería su opinión? Gracias, Marco, por la pregunta. Bueno, mira, cuando ya has sufrido un asentamiento, inclusive el fabricante o el vendedor te dice, si la estructura sufre un asentamiento, pierde la garantía del aislador. ¿Por qué dice eso? Porque, bueno, él es consciente que sabe que los aisladores cuando se sientan no pueden resistir más de 2 milímetros de tracción, porque así son los aisladores elastoméricos. Y a la hora de sentarse también pueden girarse hacia un costado. Entonces, sí, es recomendable volver a su lugar, o sea, reforzar la cimentación, volver a su lugar original, y si el aislador se queda de nuevo virado, no tiene la capacidad de restitución, estaríamos en el mismo problema de los aisladores del hospital de Tacna. Tendría que ser reemplazado, o sea, diseñar y reemplazar. Eso es desde mi punto de vista, ¿no? Ya, ok, muchas gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta más? Si no, para pasar ya al bloque final, me comentan, por favor. Vamos a esperar de repente un minuto. Ya, listo. Familia Alfaro. Ya está habilitado. Oh, hola, Elmer, de Los Ángeles me está llamando. Elmer, familia Alfaro. Mm, Elmer Alfaro, ya está habilitado su micro. Parece que no. Y ahora, Aló, Elmer, dice que ¿ya? escucho. ¿Ya me escuchan? Sí, Ok. ¿Cómo escucho. está, ingeniero? Antes que todo, felicitaciones por la charla y por hacerse disponible en incrementar nuestros conocimientos. He visto que los aisladores parecen que fuesen como unos fusibles elásticos, ¿no? Para las energías sísmicas. ¿Tiene algún límite ese tipo de aisladores? ¿Lo estamos hablando de los de base o está hablando de los viscoelásticos que hemos tocado el tiempo en esta exposición? Sí, los elásticos Ah, que han estado los hablando ahora. disipadores viscoelásticos. Sí, los Sí, disipadores. no, lo que pasa es que su límite es que no pueden bajar la deriva como lo baja la deriva y controlar las aceleraciones como lo hacen los aisladores de base. Tiene una limitación, por supuesto, ¿no? Pero también depende del diseñador, porque tú puedes combinar, como lo dije, el Hospital Rebagliati, voy a hacer una combinación con exoestructura, que es una estructura que va por fuera, metálica, que ya con el arquitecto voy a conversar para que le dé una forma moderna, y esa forma moderna hace que a la estructura antigua le dé más rigidez y puede intervenir el viscoelástico. ¿Te das cuenta? Ok. Porque si yo no lo hago con ese reforzamiento, la estructura va a seguir con derivas muy altas y no he solucionado el problema. Y no le voy a engañar al estado de salud, ¿no? O sea, acá lo que tenemos que conseguir es bajar la deriva. ¿Para qué? Para minimizar el daño y el hospital tenga funcionalidad continua cuando venga el gran sismo. Ujú. Ok, gracias. Gracias, Ah, ingeniero. saludos, saludos. 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 Ya. ¿Alguna otra pregunta más? Si no, arquitecto, ya pasamos a la parte final. Usted me comenta. ¿A mí me preguntan? Ingeniero, perdón. Ah, disculpe. La costumbre, perdóneme. A un colega que tenía al costado. No, sí, bueno, mucho gusto con todos y que hayan escuchado.
y los espero en la próxima charla que va a ser por el Colegio de Ingenieros, justo el tema del hospital que le he manifestado. Y va a haber otra charla más por la comisión ya en noviembre, que va a ser ya más completa también, ¿no? Tratamos de ver, estamos abocados en ver lo existente y ver cómo mejoramos la infraestructura existente del país, directa o indirectamente, ¿no? La comisión del Colegio de Ingenieros está muy activa y muy preocupada en ese tema y nosotros tratamos de apoyarlo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Colegio de Arquitectos. ingeniero. Muchas gracias. De pasadas quiero hacerle llegar el agradecimiento especial de la arquitecta Barquero. Ella, no ha podido ser presente hoy día, pero de todas maneras me ha dicho que, le mande sus saludos y bueno, que la disculpe por no estar por aquí. De Ella ha igual estado manera, muy atenta. muy agradecido con ella de darnos la oportunidad por medio del colegio de difundir esto que todos tenemos que escuchar, ¿no? Y estar conscientes de ello. Claro que sí, claro que sí. De hecho, su charla ha sido muy útil también para nosotros. Así que muchísimas gracias también a todos los asistentes. De todas maneras, les he dejado los datos del ingeniero que mencionó hace un momento en el chat de grupal, en el chat de todos. Y bueno, ya les comenté que si es que desean el certificado, pues nos escriben a cursos y capacitaciones @limacap.org. Por favor, coloquen sus nombres completos, su zip o CAP de tenerlos, su profesión, correo y número de teléfono. Listo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero. Estamos conversando. Gracias. Listo, muchísimas gracias. Hasta luego.